Eres una carga para nosotros, un fracaso y un gorrón, dijo mamá en mi cumpleaños, mientras mi hermano se burlaba. Incluso con dinero, no te ganas el respeto, perdedor. Así que cancelé todas sus cuentas al día siguiente. Tuve 29 llamadas perdidas. Hola, mi nombre es Owen. Tengo 31 años y siento que estoy en la mejor fase de mi vida. Aunque hace un tiempo intentaron hacerme sentir inútil, seguí adelante con mi propio camino. Tengo un par de pequeños negocios, una tienda en línea de productos tecnológicos y un par de propiedades que alquilo. Nada ostentoso, pero suficiente para no preocuparme por las facturas a fin de mes. Mi vida es tranquila, sin lujos extravagantes, un apartamento cómodo, un coche decente y tiempo para disfrutar de las cosas sencillas, como un buen café o un libro en paz. Pero hay algo que nunca he podido comprar, sin importar cuánto dinero tenga: el respeto de mi familia. Desde que tengo memoria, mi madre, Diane, y mi hermano, Mark, me han tratado como si fuera un error. El que no encaja, el que no siguió el camino correcto. No seguí una de esas carreras que consideran prestigiosas, como derecho o medicina. En cambio, aprendí por mi cuenta, tomé cursos en línea, trabajé donde pude y me forjé mi propio camino. Para ellos, eso no cuenta. Para Diane, soy el que nunca llegó a nada. Para Mark, soy el bicho raro sin vida. Y, aunque me duele admitirlo, siempre he buscado su aprobación como un idiota, esperando que algún día me miren con orgullo. Lo curioso es que, si bien me tratan como basura, no tienen ningún problema en usar mi dinero. ¿Por qué? Sí, todos dependen de mí. Diane vive en un apartamento que yo pago. Usa una tarjeta de crédito suplementaria vinculada a mi cuenta para sus compras, sus suscripciones, sus salidas. Mark, quien supuestamente es el exitoso de la familia con su título universitario y su trabajo en una gran empresa, no puede mantener su estilo de vida sin pedirme préstamos que nunca devuelve. Su coche, su ropa de diseñador, las vacaciones con su esposa e hijos, todo proviene directa o indirectamente de mi bolsillo. Y yo, como siempre, lo permito porque soy el tonto que piensa que si los ayudo, algún día se preocuparán realmente por mí. Todas las semanas, voy a casa de Diane a almorzar o cenar. No lo hago por obligación, sino porque realmente disfruto de su cocina. Nadie cocina como ella. Sus guisos, sus sopas, el arroz con ese toque especial que no puedo descifrar. Es como aferrarse a un pedazo de la infancia que no quiero dejar ir. Pero, por supuesto, nada es gratis. Pago los comestibles, la electricidad, el agua, las facturas de internet, todo. Y mientras como, escucho los mismos viejos estribillos, las quejas de Diane, las burlas de Mark. Owen, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Pregunta, como si mi vida fuera un completo desastre. Hermano, ¿sigues perdiendo el tiempo con tus pequeñas tiendas en línea? Consigue un trabajo de verdad. Interviene Mark, con esa sonrisa que parece amistosa pero que corta como un cuchillo. Rara vez respondo mucho. Me trago mis palabras, fuerzo una risa para disimular y sigo comiendo porque, en el fondo, creo que es mejor tenerlos así, incluso con el dolor, que no tenerlos en absoluto. Bastante estúpido, ¿verdad? Ese día, el 30 de mayo, fue mi cumpleaños número 31, y fue el día en que todo cambió. Había pasado semanas organizando una pequeña reunión en casa de Diane. Nada grande, solo nosotros y un par de tíos que aparecían de vez en cuando. Como siempre, yo cubrí todo: la comida, las bebidas, el pastel. Incluso pagué para que limpiaran la casa de antemano porque Diane dijo que no estaba de humor para trapear. Quería que fuera un día especial, no por el cumpleaños en sí, sino porque anhelaba sentir, aunque solo fuera por unas horas, que éramos una verdadera familia. Llegué puntualmente con una botella de vino que sabía que Diane disfrutaba y un par de regalos para mis sobrinos, los hijos de Mark. La mesa estaba puesta, la comida olía increíble y, por un instante fugaz, pensé, tal vez hoy sea diferente. Qué ingenuo fui. Nos sentamos a comer. Diane, fiel a su estilo, comenzó con sus comentarios. Owen, mírate, ya te estás haciendo mayor y sigues viviendo como si tuvieras 20. ¿No te da vergüenza? Lo dijo con una risita, como si estuviera bromeando, pero sus ojos la delataban. Había desprecio allí. Mark, ocupado cortando su filete, levantó la vista y agregó: Bueno, mamá, no todos pueden ser como yo. Algunas personas simplemente nacen para quedarse atrás. Ni siquiera tienes novia, hermano. Los tíos se rieron entre dientes. Mis sobrinos no levantaron la vista de sus teléfonos. Y yo, simplemente apreté la servilleta con fuerza debajo de la mesa. Seguimos comiendo, pero los comentarios seguían llegando.
Diane habló sobre lo difícil que era mantener la casa, como si yo no pagara todas las facturas. Mark se quejó de su trabajo, pero se las arregló para meterme indirectas en cada frase. Al menos yo tengo ambición, a diferencia de otros que se contentan con vender chucherías en línea. Cada palabra se sentía como una pequeña puñalada, pero me seguí diciendo a mí mismo: aguanta, Owen. Es tu cumpleaños. No causas una cena. Luego llegó el momento del pastel. Lo trajeron a la mesa con velas que yo mismo había comprado. Todos cantaron feliz cumpleaños, más por tradición que por verdadero entusiasmo. Apagué las velas. Y mientras cortaban el pastel, Diane asestó el golpe que me destrozó. Tienes más de 30 años y todavía tengo que darte de comer. Solo vienes a comer. Eso es todo. Eres una carga para nosotros, un fracaso y un gorrón. Lo dijo mientras miraba su plato, como si fuera la declaración más normal del mundo. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, Mark dio el golpe final, riendo. Ni siquiera puedes ganarte el respeto con dinero. ¡Qué perdedor! Y se rió. Todos se rieron, mis tíos, mis sobrinos, incluso la esposa de Mark, Susan, que por lo general permanecía en silencio. Se sentía como si fueran parte de un club exclusivo, y yo era el hazmerreír. No dije nada. No grité. No tire me Plato. No lloré. Simplemente me quedé allí sentado, mirando el trozo de pastel que me habían servido, sintiendo que algo vital dentro de mí se apagaba. Me levanté, murmuré algo sobre una llamada importante y salí de la casa. Nadie intentó detenerme. Nadie me preguntó si estaba bien. Subí a mi coche, conduje hasta mi apartamento y, al cerrar la puerta detrás de mí, supe que no podía seguir así. Esa noche, sentado en mi sofá con una cerveza, tomé una decisión. No iba a discutir. No iba a suplicar. No iba a probar nada con palabras. Iba a tomar medidas. Si me consideraban un fracaso, que intentaran sobrevivir sin mí. Si pensaban que mi dinero era insignificante, que experimentaran la vida sin él. Abrí mi portátil y comencé. Primero, cancelé la tarjeta suplementaria que usaba Diane. Estaba vinculada a mi cuenta, requiriendo solo unos pocos clics. Luego, detuve los pagos automáticos de su alquiler, electricidad, agua, internet y sus suscripciones de transmisión, que veía todo el día. Hice lo mismo con Mark. Cancelé el préstamo de su coche, que era esencialmente un regalo mensual disfrazado. Bloqueé su acceso a nuestras cuentas compartidas, desde la membresía del gimnasio hasta sus privilegios en el club de golf. Incluso contacté a mi banco y les di instrucciones de que absolutamente nadie más que yo pudiera acceder a mis fondos. Cada clic se sentía como romper una cadena. Cada decisión era un paso hacia algo que aún no podía definir, pero se sentía bien. Para cuando terminé, eran las 3 de la mañana. Cerré el portátil, me recosté en el sofá y, por primera vez en años, dormí sin esa opresión en el pecho. No sabía qué pasaría después, pero una cosa era segura: ya no sería su cajero automático personal. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba abrumado. 29 llamadas perdidas, 15 de Diane, 10 de Mark y 4 de números desconocidos, probablemente familiares entrometiéndose donde no deberían. Los mensajes eran una mezcla de confusión, furia y súplicas desesperadas. Diane envió un mensaje de texto. Owen, ¿qué hiciste? La tarjeta no funciona. No puedo comprar comestibles. Llama inmediatamente. Mark fue más directo. Arregla esto ahora. No me obligues a ir a buscarte. ¿Crees que puedes jugar con nosotros así? Había un mensaje de voz de Diane, con la voz temblorosa. Hijo, solo era una broma. No te lo tomes tan a pecho. Somos familia, ¿verdad? Familia. La palabra provocó una risa, no de felicidad, sino del tipo que sueltas cuando finalmente entiendes el chiste. Me serví un café, vi el teléfono vibrar con otra llamada entrante de Mark y la ignoré. No iba a discutir. No iba a justificarme. Que experimentaran la vida sin el fracaso. Mientras tomaba mi café, contemplé lo que se avecinaba. Diane no podría pagar el alquiler en un par de semanas. Mark no tendría dinero para la gasolina de su costoso coche, ni para la matrícula de sus hijos. Y yo, por primera vez, no movería un dedo para rescatarlos. Que se las arreglaran solos. Que demostraran lo exitosos que eran por sí mismos. Pasé unas semanas sin contacto. No devolví ni una sola llamada. Y pronto llegó principios de junio. A principios de ese mes, seguramente no habían podido pagar sus facturas, porque la noche de mi cumpleaños, el 30 de mayo, fue cuando les corté el sustento económico. No lo negaré. Sin embargo, una parte de mí estaba esperando ver cuán extensa sería la repercusión. Y no tuve que esperar mucho. Esa tarde,
Sonó mi teléfono. Era Diane. Esta vez, sin embargo, no colgué ni lo ignoré. Respondí, pero permanecí en silencio. Simplemente la dejé hablar. «Owen, Owen, ¿estás ahí?» Su voz era frenética, como si hubiera estado corriendo. «No entiendo lo que está pasando. Se cortó la luz, hijo, y el internet también. Ni siquiera puedo ir a comprar comestibles porque la tarjeta no funciona. ¿Qué está pasando? ¿Es algún error con el banco?» Hizo una pausa, esperando claramente una respuesta. No ofrecí ninguna. Después de unos momentos, su tono cambió. «Si esto se trata de tu cumpleaños, fue todo una broma. No te lo tomes tan en serio. Somos tu familia. No puedes hacernos esto». Fue entonces cuando hablé. Mantuve mi voz firme, casi fría. «¿Una broma? Entonces no debería molestarte, ¿verdad? Sobrevives sin el fracaso». Y terminé la llamada. No esperé su respuesta. No la necesitaba. Sabía que estaba entrando en pánico, y una parte de mí, una parte que no había reconocido antes, sintió una sombría satisfacción por ello. Un par de horas más tarde, fue el turno de Mark. No llamó, se presentó en mi edificio de apartamentos. Me enteré porque el portero me llamó por el intercomunicador. «Señor Owen, hay un caballero aquí que dice ser su hermano». Paris bastante agitado. Miré por la ventana y lo vi en la entrada, vestido con su camisa de marca y gafas de sol, gritándole al pobre portero como si fuera el dueño del mundo. Suspiré, le di instrucciones al portero de que no le permitiera la entrada y aseguré la entrada. No iba a lidiar con sus payasadas. Si quería una conversación, necesitaba un enfoque diferente. Pero Mark no es de los que se rinden fácilmente. 30 minutos después. Mi teléfono explotó con sus mensajes de texto. «Baja ahora mismo, cobarde. No puedes esconderte para siempre. Arregla esto o te arrepentirás». Cada palabra hacía eco de las burlas de mi cumpleaños, la risa cruel durante el corte del pastel. Y cada mensaje solidificó mi convicción de que había hecho lo correcto. El resto del día trajo una cascada de consecuencias. Diane volvió a llamar, llorando esta vez. Informó que el propietario le había dado una semana para pagar el alquiler o enfrentarse al desalojo. «No tengo a dónde ir, Owen. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu madre». Intentó sonar vulnerable, pero reconocí la táctica. La había usado antes, siempre que quería que cubriera un gasto sin cuestionarlo. No respondí. Simplemente desconecté la llamada. Mark, mientras tanto, comenzó a comprender que su lujoso estilo de vida era insostenible. Me enteré por un mensaje de texto de su esposa, Susan, que normalmente evitaba interferir. «Owen, por favor habla con Mark. No podemos pagar las cuotas escolares de los niños. No sé qué pasó, pero esto nos está destruyendo». Por un momento fugaz, sentí una punzada de culpa. Mis sobrinos no eran responsables de nada de esto. Pero luego recordé que Susan también se había reído en mi cumpleaños. Susan también se había quedado de brazos cruzados mientras me humillaban. Y si Mark no podía pagar su escuela, tal vez era hora de que se concentrara en ganarse la vida de verdad en lugar de depender de mis finanzas. Esa noche, me senté en mi sofá con una cerveza y revisé mis finanzas. Había cancelado todo a mi nombre: tarjetas, servicios públicos, transferencias automáticas. Pero no me detuve ahí. Llamé a mi abogado, David, un amigo de confianza que se encargaba de mis asuntos comerciales, y le pedí que examinara minuciosamente cualquier contrato o beneficio que Diane o Mark pudieran poseer debido a su conexión conmigo. No quería cabos sueltos. Si estaba cortando lazos, tenía la intención de hacerlo por completo. El segundo día resultó aún más intenso. Diane comenzó a enviar mensajes a mis tías, tíos y primos, tejiendo una narrativa donde yo era el villano. «Owen nos abandonó», afirmaba. «Nos dejó desamparados después de todo lo que hicimos por él». Algunos familiares me contactaron, exigiendo explicaciones. No respondí. No les debía ninguna justificación. Aquellos que entendían la realidad, los pocos que sabían cuánto había sustentado mi dinero a Diane y Mark, permanecieron en silencio. Y su silencio fue suficiente para mí. Cuando salí del edificio, el aire era fresco y el sol apenas comenzaba a calentar el día. Caminaba hacia mi coche, revisando mi teléfono, cuando sentí un fuerte empujón contra mi hombro. Tropecé, casi dejo caer mi teléfono, y me di la vuelta para encontrarme con Mark. No lo había visto acercarse. Había estado acechando detrás de una camioneta estacionada, con la cara enrojecida de rabia, los puños apretados. Sus características gafas de sol de estrella de cine estaban torcidas y su camisa de diseñador estaba manchada de sudor. Parecía un desastre. «¿Crees que puedes arruinar nuestras vidas e irte así como así?»,
gritó, acercándose a mí. Su voz temblaba, no de miedo, sino de furia pura. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mis hijos fueron suspendidos de la escuela. No los dejaron volver porque no pude pagar la matrícula. Mis deudas se están acumulando y el banco llamó hoy. Si no hago los pagos del coche, lo embargarán. Se van a llevar mi coche, o ven. Por un segundo, me quedé mirando, absorbiendo sus palabras. Sus hijos, su coche, sus deudas, todo enmarcado como sus problemas, como si mis años de apoyo financiero no hubieran significado nada. Y luego, inexplicablemente, me reí entre dientes. No en voz alta, sino un sonido bajo, casi áspero. ¿Y qué, Mark? Respondí, cruzando los brazos. ¿No eres tú el hijo exitoso? ¿El que tiene el título, el trabajo importante, la vida perfecta? ¿Qué pasó? De repente no puedes manejar tus propios asuntos. Sus ojos se abrieron como si no pudiera creer lo que oía. ¿Te estás burlando de mí? Gruñó. Tú, el perdedor que vende basura en línea. ¿En serio te estás burlando de mí? Dio un paso más y, antes de que pudiera reaccionar, me empujó de nuevo, con más fuerza esta vez. Mi espalda se estrelló contra el capó de mi coche, el impacto me hizo apretar los dientes. Antes de que pudiera recuperarme por completo, sentí un fuerte ardor en la mejilla. Me había abofeteado. No un puñetazo, sino una bofetada deliberada, diseñada más para humillar que para causar daño físico. El mundo pareció congelarse por un instante. Mi cara ardía, el latido de mi propio pulso resonaba en mis oídos. Mark estaba de pie frente a mí, respirando con dificultad, su expresión una mezcla de triunfo y miedo. Arregla esto ahora, o te juro que... Nunca terminó su amenaza. No se lo permití. Saqué mi teléfono, marqué 911 y activé el altavoz para que pudiera oír. Buenos días, necesito denunciar una agresión. Estoy en la calle 14 y la avenida 7. Mi hermano acaba de golpearme. Mark se puso blanco como si toda la sangre hubiera desaparecido de su rostro. ¿Qué estás haciendo? Susurró, retrocediendo. Cuelga, o ven. No seas idiota. No soy un idiota, dije, mirándolo a los ojos. Y no soy tu perdedor. Tú te buscaste esto. El operador me indicó que permaneciera en el lugar y terminé la llamada. Mark comenzó a balbucear, alegando que no era grave, que solo estaba enojado, que no quería problemas. Pero ya era demasiado tarde. Había cruzado una línea inviolable y no iba a pasarlo por alto. Minutos después, apareció un coche patrulla. 2 agentes, un hombre y una mujer, salieron y me pidieron mi versión de los hechos. Relaté todo, los empujones, la bofetada, las amenazas. Mostré mi mejilla todavía roja y señalé a Mark, que ahora estaba a varios metros de distancia, intentando parecer tranquilo. Fue solo un desacuerdo familiar, ofreció, mostrando la sonrisa insincera que solía usar para evadir las consecuencias. Pero los agentes no estaban convencidos. La agente me miró y preguntó, ¿desea presentar cargos por agresión? Miré a Mark por un momento. Recordé al hermano con el que jugaba de niño, el que en secreto me prestaba juguetes cuando mamá no miraba. Pero ese hermano había desaparecido hacía mucho tiempo. En su lugar estaba un hombre que me había degradado, explotado y ahora atacado físicamente. Sí, afirmé. Quiero presentar cargos. Lo que siguió sucedió rápidamente. Los oficiales pidieron la identificación de Mark, le informaron que debía acompañarlos a la comisaría y lo escoltaron hasta el coche patrulla. Mientras se lo llevaban, me miró y, por primera vez, vi algo nuevo en sus ojos, miedo. Permaneció en silencio, pero las palabras no eran necesarias. Sabía que esto no era simplemente una multa o una advertencia. Esto marcaba el comienzo de su caída. Regresé a mi apartamento, ignorando las miradas curiosas de los vecinos, y me senté a asimilar los acontecimientos. Mi teléfono vibraba sin cesar. Los mensajes llegaban a raudales de Susan, Diane, incluso de un tío al que no había visto en años. No los leí. Una semana después, la situación se agravó aún más. La audiencia de Mark por la agresión fue breve. El moretón en mi cara, las fotografías de la policía y mi testimonio fueron concluyentes. Mark intentó defenderse, alegando que fue un malentendido, que no había tenido la intención de hacer daño, pero el juez fue inmune a las sonrisas falsas. Recibió una sentencia de 4 meses de cárcel por agresión. 4 meses puede no parecer mucho, pero para alguien como Mark, que se deleitaba con las apariencias, haciendo alarde de su costoso coche y su vida perfecta, era equivalente a perderlo todo. Mi abogado, David, me informó que lo habían trasladado a un centro penitenciario local y que Susan estaba devastada.
Sin embargo, no sentí lástima. Él había elegido este camino. Pero lo peor estaba aún por llegar. Una semana después, mientras revisaba mis correos electrónicos, recibí un mensaje de Susan. Era breve, pero tenía un peso inmenso. Oh Ben, eres la peor clase de persona. Tan egoísta. De todos modos, dudo que te importe, pero mamá fue desalojada de su apartamento. No pudo pagar el alquiler y ahora vive con nosotros. Estamos en la ruina, y con Mark en la cárcel por tu culpa, no tenemos ni idea de qué hacer. Leí el mensaje 2 veces, imaginando a Diane, con su característico orgullo herido, durmiendo en el sofá de Susan en medio de los restos de las finanzas de Mark. Una parte de mí consideró responder, quizás ofreciendo ayuda por el bien de los niños. Pero me contuve. Susan había estado presente en mi cumpleaños. Susan también se había reído cuando me etiquetaron como un fracaso. Necesitaban resolver esto por sí mismos. Días después, me enteré por un conocido común que Diane había encontrado trabajo. No era un puesto de oficina ni nada de lo que se hubiera jactado durante sus autoproclamados días de clase. Trabajaba como limpiadora en una gasolinera en las afueras de la ciudad, barriendo pisos, limpiando baños, fregando máquinas de café. Diane, la mujer que constantemente me decía que yo no era lo suficientemente bueno, ahora pasaba sus días empuñando una fregona, ganando apenas lo suficiente para subsistir. No sentí alegría. No sentí tristeza. Simplemente sentí que el universo, solo por esta vez, estaba equilibrando la balanza. Las semanas se convirtieron en meses y mi vida comenzó a transformarse. No hice más intentos de contactar a Diane. No respondí a sus mensajes. No respondí a sus llamadas. Empecé a cocinar con más frecuencia, a viajar solo, a disfrutar de las actividades que antes había sacrificado por ellos. Mi tienda en línea prosperó. Mis inversiones dieron frutos y mi apartamento, que antes era simplemente un lugar para dormir, se convirtió realmente en mi hogar. Una noche, contemplando el horizonte de la ciudad desde mi balcón, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. No había perdido una familia, me había liberado de una pesada carga. Nunca supe qué fue de Mark después de su salida de la cárcel. Nunca supe si Diane siguió limpiando la gasolinera o encontró otro trabajo. Y por primera vez, no importó. Mi vida era mía y nadie, ni sus burlas, ni sus deudas, ni sus traiciones, me la volvería a quitar jamás. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal suscribiéndote. Nos vemos en las próximas historias.